Washington acaba de recibir una respuesta que no esperaba, y no fue con insultos, no fue con amenazas, no fue con ejércitos, fue con 15 minutos de teléfono, 15 minutos en los que Claudia Sheinbaum le dijo al hombre más poderoso del mundo que no iba a entrar ningún soldado extranjero a México, que la soberanía no se negocia, que la soberanía no se vende, que la soberanía se aprecia y se defiende. Y Trump lo entendió. El propio Trump tuvo que reconocer públicamente que México dijo que no, que lo dijo orgullosamente. Eso no lo verás en muchos canales de noticias, porque la historia real siempre es más poderosa que el escándalo. Hoy en Noticia Mundial TV te cuento cada detalle de esa llamada, lo que se dijo, lo que no se dijo, y por qué esa conversación de 15 minutos puede ser uno de los momentos más importantes de la política exterior mexicana en décadas. Quédate hasta el final porque hay datos que van a cambiar cómo ves esta historia. Vamos directo a los hechos porque eso es lo que importa. El 12 de enero de 2026, Claudia Sheinbaum tomó el teléfono y llamó a Donald Trump. Ella lo llamó a él, no al revés. ¿Por qué eso importa? Porque Trump había declarado públicamente en al menos 3 ocasiones su intención de enviar tropas a México para combatir a los cárteles. 3 veces dijo que mandaría soldados estadounidenses. Y Sheinbaum decidió que no iba a esperar a que eso escalara. Decidió ir de frente, buscar la llamada y poner las cosas claras. Eso se llama tomar la iniciativa, no reaccionar, actuar. Esa decisión por sí sola ya le ganó el respeto de muchos analistas internacionales. La llamada duró 15 minutos para hablar de seguridad, de soberanía, de comercio y de Venezuela. Trump le dijo, si ustedes quieren, nosotros podemos ayudar con nuestras fuerzas en México. Y Sheinbaum respondió algo que ella misma repitió después en su conferencia de prensa. Le dijo, no, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se aprecia y se defiende. Trump respondió que lo entendía, y el tema quedó descartado. Así lo confirmó Sheinbaum al día siguiente cuando los periodistas le preguntaron si había quedado descartada la intervención militar. Su respuesta fue una sola palabra, sí, una sola palabra que vale más que cualquier discurso largo. Para entender esta historia tienes que entender qué hay detrás de la propuesta de Trump, porque Trump no habla de enviar tropas a México por primera vez en 2026, lo ha dicho muchas veces, durante años. El argumento siempre es el mismo. Los cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si México no puede o no quiere eliminarlos, dice Trump, entonces Estados Unidos tiene el derecho de hacerlo. Ese argumento tiene 2 partes que hay que analizar con cuidado. La primera parte tiene algo de verdad. Los cárteles sí son una amenaza real. El fentanilo que producen mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Eso es real y nadie lo puede negar. La segunda parte es donde está el problema, que Estados Unidos tenga el derecho de entrar a territorio de otro país soberano sin permiso. Eso viola el derecho internacional, viola la Constitución mexicana y crea un precedente que sería devastador para toda América Latina. Si Estados Unidos puede entrar a México sin permiso para combatir a los cárteles, mañana puede entrar a Colombia para combatir algo diferente. Y pasado mañana a Venezuela, a Bolivia, a cualquier país. El precedente es el peligro. Y Sheinbaum lo entendió perfectamente. Pero ojo con esto porque aquí es donde la historia se pone más interesante. Hay un dato que Trump prefiere no mencionar cuando habla de los cárteles. El 75% de las armas que se incautan a los grupos criminales en México provienen de armerías de Estados Unidos. 75 de cada 100 armas. Ese no es un dato inventado. Lo admite el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y Sheinbaum se lo puso enfrente a Trump sin rodeos. La lógica es devastadoramente simple. Tú mandas las armas, nosotros ponemos los muertos, y ahora quieres mandar a tu ejército. ¿Ayudar a quién exactamente? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda para Washington, y por eso es tan poderosa. Ojo con lo que viene ahora porque aquí es donde todo se pone verdaderamente interesante. Sheinbaum no dijo no a todo, eso es muy importante entenderlo. Dijo no a las tropas, pero dijo sí a la cooperación. Hay un matiz enorme entre esas 2 cosas, y ese matiz es la genialidad de la estrategia. Ella le dijo a Trump, podemos colaborar, trabajar juntos, compartir inteligencia, compartir tecnología, pero la condición es una sola y no se mueve. Cooperación sí, subordinación no. Esas 2 palabras son el corazón de la doctrina de Sheinbaum en seguridad, y son tan poderosas porque no le dan a Trump ningún argumento en su contra. ¿Cómo vas a criticar a alguien que dice, quiero trabajar contigo pero como iguales? No puedes. Y Trump lo sabe. Por eso terminó reconociendo la negativa de México en lugar de atacarla. Y Sheinbaum no fue a esa llamada solo con palabras, fue con números, datos concretos, resultados verificables. Entre octubre de 2024 y enero de 2026, México detuvo a 43.438 personas por delitos de alto impacto, 43.000. En ese mismo periodo se incautaron 327 toneladas de droga, y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos cayó en un 50%, la mitad.
Trump le preguntó si se podía hacer más, y Sheinbaum le respondió, sí, en efecto se puede hacer más, pero se está trabajando. Esa respuesta es perfecta. No defiende lo indefendible. No dice que todo está bien cuando no está todo bien. Reconoce que hay trabajo por hacer y al mismo tiempo muestra lo que ya se hizo. Eso se llama negociar desde la fuerza, no desde el miedo. Pero hay un detalle de esa llamada que muy pocos medios están contando con el énfasis que merece. El 22 de febrero de 2026, pocas semanas antes de que Trump volviera a presionar con el tema de las tropas, ocurrió algo histórico. El operativo del general Omar García Harfuch logró abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado por ambos países. Durante años, Estados Unidos persiguió a El Mencho sin poder atraparlo. México lo hizo, sin tropas extranjeras, sin la ayuda que Trump quería mandar, con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propio ejército. Ese resultado por sí solo es el argumento más poderoso que tiene Sheinbaum para decirle a Trump, no necesitamos tu ejército. Los resultados lo demuestran, pero la soberanía de México no se defiende solo con palabras y con soldados. Se defiende también con algo que Trump entiende perfectamente: el dinero. El comercio entre México y Estados Unidos supera los 800,000 millones de dólares al año. 800,000 millones. Esos son más de 2,000 millones de dólares cruzando la frontera todos los días del año, sin descanso. Y ese flujo de dinero es el escudo más poderoso que tiene México, porque Trump puede decir lo que quiera en sus redes sociales, puede amenazar con tropas y aranceles, pero sus propios empresarios saben que si esa frontera se cierra, sus fábricas se paran, sus agricultores pierden a su mejor cliente, y los precios en los supermercados de California, Texas y Nueva York se disparan. Escucha bien esto porque aquí es donde el análisis toca tu vida real. Cuando vas al supermercado en México, en Estados Unidos o en cualquier país de América Latina, muchos de los productos que compras pasan por esa relación comercial. Los aguacates que se comen en California y en Nueva York vienen de México. Los tomates también. Las berenjenas, los pimientos, los mangos. Si la frontera se cierra, esos productos desaparecen o se triplican de precio. Eso lo siente el consumidor estadounidense directamente en su cartera. Y ese consumidor va a votar en las próximas elecciones. Pero la dependencia va en los dos sentidos. Y esto es lo que muchos no te cuentan. México también le compra a Estados Unidos maíz, trigo, soya, carne de cerdo. México es el principal comprador del maíz amarillo de Nebraska, del trigo de Kansas, de la soya de Illinois. Si hay una guerra comercial entre los dos países, los agricultores de esos estados pierden a su cliente más grande. Y esos agricultores son exactamente los que votan por Trump. Eso es lo que el equipo de Sheinbaum tiene calculado con precisión matemática. El poder no reside en los misiles, reside en la cadena logística del aguacate y de las autopartes. Y México tiene esa cadena en su poder. Y por encima de todo eso está el TMC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese tratado es el escudo legal más poderoso que tiene México, porque lo firmó el propio Trump en su primer mandato. Él creyó que estaba obteniendo mejores condiciones para Estados Unidos. Lo que no previó completamente es que también estaba creando un mecanismo de defensa legal que México puede usar cuando Washington intenta actuar de manera unilateral. Si Estados Unidos rompe las reglas del tratado, México puede ir a los paneles de arbitraje internacionales. Y esos paneles no los controla la Casa Blanca. Los controlan jueces independientes basados en el texto del tratado, en texto que Trump firmó. Eso convierte cada amenaza de aranceles arbitrarios en un boomerang legal. Si lo lanzan, les regresa. Ojo con lo que viene ahora porque aquí es donde esta noticia toca algo mucho más profundo que la política del día. Hay una razón por la que la palabra soberanía resuena tan fuerte en México. Una razón que no tiene que ver con discursos ni con partidos políticos. Tiene que ver con la memoria. Si tienes más de 60 años, tu familia vivió en un país que conoce lo que significa perder el control de su propio destino. México sabe lo que es que fuerzas extranjeras lleguen a decirle cómo debe manejar su casa. Lo vivió en el siglo XIX, lo vivió en el siglo XX, y por eso la palabra intervención no es un tecnicismo diplomático en este país, es una herida histórica. Cuando Sheinbaum le dijo a Trump, el territorio es inviolable, no estaba leyendo un artículo de la Constitución. Estaba hablando por 130 millones de mexicanos que aprendieron esa lección de sus abuelos. Y eso Trump no puede comprarlo con aranceles ni con promesas de ayuda. Y la defensa de Sheinbaum no fue solo emocional, fue legal. La Constitución mexicana establece claramente los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. No son eslogans, son artículos constitucionales. Son la ley más alta del país. Y Sheinbaum los usó exactamente como lo que son, una barrera legal que ningún ejército extranjero puede cruzar sin violar el derecho internacional. Cuando Trump planteó la posibilidad de intervención, Sheinbaum no respondió con gritos, respondió señalando esa barrera. Dijo, nuestra constitución es muy clara, punto. No hay nada que negociar ahí. Esa frialdad legal es lo que los analistas describen como la estrategia de la científica.
No habla con la emoción del político, habla con la precisión del que conoce los argumentos y sabe que son irrebatibles. Y aquí viene el detalle que más me gusta de esta historia, porque a veces la mejor confirmación de que algo funcionó viene de la boca del adversario. Trump, en sus redes sociales, publicó un mensaje donde reconocía que Sheinbaum había dicho que no. Él mismo lo difundió, no con orgullo, con la intención de presentarlo como un acto de debilidad del gobierno mexicano. Pero el efecto fue el contrario. Millones de mexicanos leyeron esa publicación de Trump diciendo que Sheinbaum le había dicho orgullosamente que no, y la respuesta de Sheinbaum fue perfecta. Dijo: a lo mejor el presidente Trump no está muy bien informado. Estamos trabajando con Estados Unidos en temas de seguridad, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida como pueblo: soberanía, y esa no está a negociación. Y terminó con un grito que recorrió todo México: ¡que viva la soberanía y la independencia de México! Eso no fue un accidente, fue una presidenta leyendo perfectamente el momento político, sabiendo que ese grito en ese contexto era exactamente lo que el país necesitaba escuchar. Y hay algo más que hay que decir sobre la reacción al rechazo de Sheinbaum. Trump no la enfrentó solo. El coordinador de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, lo resumió en una frase que circuló ampliamente. Dijo: es más útil detener el flujo de armas y el lavado de dinero allá que el envío de tropas de ocupación a México. Es como poner a un elefante a cazar ratones. Y luego añadió algo que los estadounidenses con memoria histórica conocen bien. Desde George Washington hay conciencia de que ayuda más a la seguridad de la región un México estable que un vecino desestabilizado y convulso. Eso no es un argumento menor. Es decirle a Washington en su propio lenguaje histórico que intervenir en México es un error estratégico para Estados Unidos, no solo para México, para los dos. Quiero que pienses en algo. Si tienes más de 60 años y has seguido la política mexicana durante décadas, probablemente recuerdas un México diferente en su relación con Estados Unidos. Un México que muchas veces cedía ante las presiones del norte, que negociaba en condiciones de desventaja, que a veces tenía que tragarse palabras difíciles para no perder acceso a mercados o a financiamiento. No estoy diciendo que era un México débil, estoy diciendo que era un México con menos herramientas. Hoy el panorama es diferente, no porque México sea perfecto, no porque todos los problemas estén resueltos, sino porque el contexto geopolítico cambió y México supo adaptarse. El TEMEC creó una interdependencia que no existía antes. El nearshoring convirtió a México en indispensable para la manufactura norteamericana, y la clase política mexicana actual aprendió a usar esas herramientas. Eso es lo que estás viendo en esta llamada entre Sheinbaum y Trump. No es una victoria completa, es un momento en una conversación larga, pero es un momento que dice: las reglas del juego cambiaron. Y para la gente mayor de 60 años que ve este canal, ya sea en México o en Estados Unidos, hay una conexión muy personal con esta historia. Muchos de ustedes tienen hijos o nietos que trabajan en industrias que dependen del comercio con Estados Unidos: armadoras de autos, maquiladoras, empresas de exportación de alimentos. 4 millones de empleos en México dependen directamente de ese comercio. Si la relación se rompe o se deteriora gravemente, esos empleos están en riesgo. Si la relación se mantiene estable y firme, esos empleos están protegidos. Lo que hace Sheinbaum cuando defiende la soberanía no es solo defender un concepto abstracto, está defendiendo las condiciones que permiten que esos 4 millones de trabajos sigan existiendo. Eso llega hasta tu familia, hasta tu colonia, hasta el precio de la gasolina que pones en tu carro. Pero seamos honestos, porque en Noticia Mundial TV no venimos a contarte solo lo que quieres escuchar. Venimos a contarte la verdad completa, y la verdad completa incluye esto. La presión de Trump no terminó con esa llamada de enero. En marzo de 2026, Trump volvió a la carga, organizó la Cumbre Escudo de las Américas en Miami, reunió a los presidentes de 12 países latinoamericanos, países de derecha, aliados de Washington, y los unió en una coalición de seguridad regional contra el narcotráfico, excluyendo deliberadamente a México. Eso fue un mensaje muy claro: si México no coopera en mis términos, busco quien sí coopere. Y construyo una coalición alrededor de México que lo presione desde todos los lados. Eso es presión real, no se puede ignorar. Y hay algo todavía más grave que hay que mencionar. Los sectores más radicales dentro del gobierno de Trump han hablado de la posibilidad de ataques con drones o misiones de fuerzas especiales en territorio mexicano sin permiso, sin avisar, sin coordinación, solo para mostrar fuerza. ¿Es eso probable? La mayoría de los analistas dicen que no, que el costo político y diplomático sería demasiado alto, pero la amenaza existe. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso habla de reformas constitucionales para endurecer todavía más la prohibición de presencia extranjera armada. Es un contraataque legislativo, anticiparse al problema antes de que llegue. Y hay que admitir que la violencia del crimen organizado sigue siendo un problema enorme en muchas regiones del país. La caída del 42% en homicidios dolosos es real y significativa, pero la violencia no desapareció. Y mientras exista, Trump tendrá argumentos para seguir presionando. Esa es la realidad que no desaparece, aunque Sheinbaum haya ganado esta batalla.
Y hay una dimensión de esta historia que va mucho más allá de México y Trump. América Latina entera está mirando lo que hace Sheinbaum, porque la situación de México no es única. Hay otros países de la región que enfrentan presiones similares de Washington, presiones para alinearse en política exterior, presiones para abrir sus economías en términos que no siempre los benefician, presiones para cooperar en temas de seguridad bajo las condiciones que dicta Washington. Y lo que México está demostrando es que se puede decir no sin que el mundo se acabe, se puede defender la soberanía sin romper la relación, se puede cooperar sin subordinarse. Esa es la lección geopolítica más importante de esta historia, y tiene consecuencias que van mucho más allá de una llamada telefónica de 15 minutos. Hay un detalle de esa llamada que dice mucho sobre el peso actual de México en el escenario internacional. Trump le preguntó a Sheinbaum su opinión sobre la intervención en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, preguntándole a la presidenta de México qué piensa. Eso no es un protocolo de cortesía, eso es reconocer que la opinión de México importa, que México tiene influencia en la región, que su postura en Venezuela, en Cuba, en cualquier conflicto regional, tiene peso. Sheinbaum respondió con la postura constitucional. Estamos en contra de las intervenciones militares, y la conversación terminó ahí. Eso se llama hablar desde el principio, no desde la conveniencia del momento, no desde el miedo, desde lo que México es y lo que México cree. México y Estados Unidos encuentran un modelo de cooperación en seguridad que funciona para los dos. México sigue dando resultados. La reducción del fentanilo continúa. Trump puede mostrarle a sus votantes que la cooperación funciona mejor que las tropas. El TMEC se renueva en julio con buenos términos, y la relación bilateral entra en una nueva etapa más equilibrada y más respetuosa. ¿Es posible? Sí, las señales apuntan en esa dirección, pero requiere que ambos lados sigan controlando a sus sectores más radicales. Las presiones continúan. Trump sigue usando el tema de los cárteles como argumento en sus discursos internos. México sigue rechazando cualquier presencia militar extranjera. La cooperación funciona en algunos aspectos, pero no en todos. Y la relación se mantiene en ese equilibrio tenso que ya hemos visto durante los últimos meses. Funcional pero incómodo. Este parece ser el escenario más probable en el corto plazo. Una acción unilateral de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, o una crisis de seguridad en México que Trump use como pretexto para intensificar la presión. Ese escenario es el menos probable pero el más peligroso, porque una vez que se cruza esa línea, la relación entra en un territorio donde los costos para ambos países son enormes, y los que más sufren siempre son los ciudadanos comunes de los dos lados de la frontera, no los políticos, tú y yo. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa llamada de 15 minutos entre Sheinbaum y Trump? Pasó que México le dijo no al hombre más poderoso del mundo, con argumentos legales, con resultados concretos, con la historia en la mano, y con el peso económico de $800,000 millones al año como respaldo silencioso. ¿Es eso una victoria total? No, las presiones van a continuar. Los problemas de seguridad no desaparecieron, y julio se acerca con la revisión del TMEC que puede redefinir todo. Pero lo que sí ocurrió en esa llamada es que México mostró que sabe defender su posición, que tiene argumentos, que tiene herramientas y que tiene la voluntad de usarlos. Para las personas que llevan décadas siguiendo la política mexicana, eso no es poco, es mucho. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esta historia de cerca, porque lo que pase en los próximos meses, con el TMEC, con la seguridad, con la relación bilateral, va a determinar el México que van a heredar sus hijos y sus nietos. Si este análisis te dio claridad sobre algo que los titulares no te estaban contando completo, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like si crees que Sheinbaum tomó la decisión correcta al rechazar las tropas. Y dime en los comentarios, ¿crees que Trump va a seguir presionando con el tema militar o el no de México fue suficiente para cerrar ese capítulo? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.